Bueno, me he tenido que tomar unos pequeños minutos antes de hacer este video. Ustedes creo que ya deberían de conocer después de un par de años aquí hablando con ustedes de fútbol. Creo que ya deberían reconocer que cuando el Madrid, no solamente cuando pierde, porque cuando pierde, pues bueno, se da la cara y ya. Pero cuando se pierde de esta manera es que trato siempre de tener un poco de prudencia y me tomo unos minutos para relajarme y poder hablar con total tranquilidad, haciendo autocrítica, pero también señalando algunas cosas que no van al caso o sí seguramente van muy al caso y también con las dudas que nos genera el equipo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar rápidamente de eso. Voy a empezar hablando de los árbitros para zanjar ese tema de una vez por todo, porque el arbitraje también me pareció asqueroso y para no tomarlo como una justificación, porque igual el Real Madrid hizo un partido asqueroso. Pero bueno, lo voy a hablar de primero para que quede bien claro eso, quede como en un punto y aparte. Y ya nos vamos con toda con lo que ha sido el desastroso partido desde la previa con la alineación de Carlo Ancelotti. Así que arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, partido horrible del Real Madrid, pero con unas sensaciones también muy asquerosas. Y me voy a remontar porque a mí no se me olvida casi nunca nada. La temporada pasada, si no estoy equivocado, el Real Madrid elimina en la Copa del Rey después de 120 minutos llenos de polémica. Y lo primero que sale es hablando el Gilmarín este de sinvergüenza con sus amigos de la prensa quejándose de lo que había sucedido en el estadio, que no sé qué, que él confía, pero que no sé qué. Hoy no va a haber comunicado, por lo que sea, seguro hoy no hay comunicado de Cerezo, ni de Gilmarín, ni de nadie. Bastante llamativo realmente y bastante asqueroso definitivamente. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, hubieron varias acciones bastante polémicas. Un gol anulado creo que fue a Camavinga por un fuera de juego posicional de Rudiger que encima lo jalaron, lo tumbaron dentro del área. O sea, es que, ¿qué quieren que les diga? También creo que la acción más descarada o una de las más descaradas seguramente será la del Rodrigo que se marchaba en velocidad y prácticamente donde él se lo pasaba quedaba enfrente de Oblak porque tenía que tirar una diagonal, pero Savic no le iba a alcanzar más nunca. Y quedaba prácticamente como último hombre un patadón recibe de José María Jiménez que debió haber sido expulsado seguramente, tampoco cayó esa del lado del Real Madrid, pero como les digo, por lo que sea, hoy no va a haber comunicado oficial de la gente del Atlético de Madrid. Otra de las cosas que me llamaron mucho la atención es que cuando se adelanta el Atlético de Madrid, nada más empezar el partido, Bellingham recibe una falta al borde del área que parecía bastante clara, el árbitro no pita nada, ni siquiera van al VAR, no lo revisa el VAR y tan solo unos minutos después termina marcando gol el Atlético de Madrid, abriendo el marcador con gol de Morata. Por cierto, Morata como que se le olvida cuál fue la institución que le dio el medio nombre que tiene ahora como futbolista, porque celebra los goles como que, yo qué sé, obviamente, él está rabioso con el Madrid porque es un eterno suplente y le trataron como tal, porque obviamente en el fútbol si no eres bueno o no eres tal, pues obviamente tienen que tratarte como tal. Y bueno, ahí estamos ya con lo del tema de Morata, no me quiero calentar con eso porque realmente me parece ridículo la actitud del exfutbolista del Real Madrid. Perfecto, ahora sí vamos a hablar porque quiero analizar unas cosas muy puntuales y en caliente es muy difícil, pero voy a intentarlo hacer de la mejor manera. Lo primero que me gustaría notificarles es que desde el minuto uno yo sabía que esto iba a ser un desastre, el punto en el que vimos a Kroos y a Modric juntos nuevamente, pese a que el partido de Kroos no fue malo. Creo que el primer tiempo estuvo bien ahí con algunas cosas, sobre todo en el aspecto ofensivo. Y ya en el segundo tiempo, bueno, no estuvo tan brillante seguramente, marcó un golazo, pero lo de Modric sí fue lamentable, el punto de que el mismo Ancelotti abrió los ojos y lo terminó sacando al descanso para dar entrada a José Lu, que tampoco se ha enterado mucho de la película, aunque tuvo un par de jugadas interesantes, sobre todo una que le dejó a Rodrigo ahí al borde del área. Y bueno, desastroso, ¿por qué? Porque era previsible pensar que podía suceder algo así. Yo estaba echando llamas en Twitter porque me parecía muy obvio lo que podía suceder, debido a que, bueno, el Atlético de Madrid nunca ha sido un equipo que maneje el balón. Y cuando yo veo que Ancelotti coloca a Modric y a Kroos juntos, lo que asumo es que él está pensando en quitarle la pelota al equipo rival, pero un equipo que no le gusta tener la pelota, que lo que le gusta es atrincherarse con 9 hombres ahí defendiendo, más Oblak y algún delantero ahí adelante para que corra, y que realmente lo único que es, tienes piernas, lo ideal es que tengas piernas para que cuando estés atacando y te pierdes el balón, puedas defenderte. El ejemplo de Tchouaméni creo que es clarísimo porque
después de que entró Tchouaméni, el Atlético de Madrid prácticamente no ha existido. No sé si es una coincidencia, pero bueno, también llevamos 6 partidos sin perder y el primer partido que salen estos dos hombres de titulares que los quiero muchísimo, pero lo he dicho muchas veces, no están para jugar juntos. No es una coincidencia, o tal vez sí, que en los 6 primeros partidos, victorias, y ahora perdemos en el primer partido de Kroos y Modric juntos como titulares. Entonces, lo de Ancelotti es un despropósito en su totalidad. Lo vengo comentando aquí hace muchísimo tiempo y aquí hay gente que me ha criticado. Incluso personas que conozco también me han tirado alguna crítica por ahí. Nunca me lo han dicho a mí, sino que me lo han comentado otras personas. Y es ridículo, de verdad. Pareciera que no vieran los partidos. Un equipo que hoy estaba Rodrigo por allá, pareció un islote en el ataque, absolutamente solo. El mismo Rodrigo está totalmente desquiciado porque no encuentra la salida para meter gol. O sea, es que es desquiciante lo que está sucediendo con Rodrigo. Brahim también ahí entró, generó algo. Me gusta mucho Brahim, lo siento mucho. Sobre todo porque la gente seguramente sí, pero es que no mete goles, no da asistencia. Pero es muy difícil entrar en una dinámica de una temporada entrando 20 minutos cuando mucho. Hoy entró por lo menos más tiempo y otras veces le hemos visto entrar solamente 5 minutos. Ya ves que Rodrigo necesita tal vez liberar la mente. Coloca a Brahim, ya que te vas a cargar la alineación, cárgatela bien entonces. Ya por lo menos hubiéramos dicho, bueno, sí, o sea, la entrada de Kroos y Modric seguramente hubiera sido, es criticable desde el punto número uno, desde el día número uno, desde el minuto número uno, pero creo que muy pocas personas hubieran criticado la entrada de Brahim por Rodrigo o que lo hubiese colocado en un 4-3-3. O sea, muchas cosas que yo digo, Ancelotti es que está disfrutando sus últimos días como madridista, le da exactamente igual tener ese problemita. Da la sensación de que no ha aprendido absolutamente nada cada vez que se pone a inventar con la alineación. El día del falso 9 con Modric, el día del Manchester City con Kroos de pivote. Y bueno, vemos un montón de cosas ahí que realmente uno se pone a pensar, pero ¿qué es lo que está haciendo Ancelotti con su vida? Pero bueno, es la planificación, eso es con lo que quiero cerrar, no quiero hablar tanta cosa hoy. La planificación deportiva del Real Madrid también queda en muy mal lugar, sobre todo en ataque, porque creo que el Madrid domina muy bien los partidos desde el centro del campo, sobre todo cuando están Tchouaméni, Camavinga y Valverde y el otro y Bellingham. Creo que es muy difícil el Madrid que pierda ese centro del campo, pero definitivamente, en definitiva, creo que nos deja unas sensaciones muy malas en ataque y en defensa. En defensa, pues Carvajal se lesiona, que cosa que no estaba sucediendo. Estaba a un gran nivel Dani Carvajal, hoy ha hecho falta muchísimo. Los dos laterales han sido un desastre. Álava perdiendo la marca todo el rato, constantemente. O sea, el partido de Álava es para echarle y sin indemnización. O sea, no, esto no es el Barça, pero es una manera de decirlo porque ha sido un desastre. Fran García, yo lo vengo comentando desde el partido número uno. A mí me genera muchísimas dudas, al punto de que ha tenido que ser sustituido por Mendy, que es otro desastre más. Es que la defensa es un despropósito y si encima le colocas a que Valverde tiene que explotarse al 100% corriendo para poder intentar tapar los huecos que dejan Kroos y Modric, y encima que Álava, es que es un drama ahora mismo en defensa, es que demasiado complicado. Una de las cosas que he criticado, y en este caso se lo tengo que alabar al Barça, es la gestión con el tema de Cancelo. Un futbolista con el cual no te ibas a casar, un futbolista que llegó en forma de cesión, que si te salió mal, pues le pagaste un dinero y ahí está. Porque Lucas Vázquez siempre o casi siempre deja esa sensación de que no es un defensor natural y queda patente en un partido como esto. Es que, repito, demasiadas cosas que si yo veo que se me quedaron muchas cosas sin decir. Tal vez mañana haga un video un poco más profundizado. Voy a hablar con el amigo Fútbol Master para que empecemos la sección esta que quiero empezar con él, donde vamos a analizar todas las semanas al Real Madrid y ya iremos viendo, porque definitivamente lo de hoy es un desastre: arbitraje, planificación deportiva, planificación del entrenador antes del partido, el planteamiento, los jugadores muy desastrosos, sobre todo la defensa, poca accionar en ataque. O sea, desastre absoluto. Pero bueno, ya mañana será otro día. Toca hacer frente, ya el Palancas nos quitó la punta. Y viendo los partidos, como les juegan al Barça y como les juegan al Madrid, si seguimos en este plan, créanme que lo de la liga va a ser otro tema complicado. Like, suscripción, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.